¿Qué va a venir ahora? Va a estar Rosendo Fraga, analista político. Obviamente le vamos a preguntar sobre cómo siguen las proyecciones eleccionarias, pero sin embargo también hay un tema. Rosendo Fraga escribió un artículo, a mi juicio lo mejor del fin de semana, sobre las relaciones entre la Corte y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y qué es lo que podría pasar. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, me impactó tu artículo porque está hecho en base a declaraciones de un integrante de la Corte. Claro, exacto. Del juez Zaffaroni. Sí, yo creo que primero hay un tema de contexto, ¿no? Es decir, el fallo, ¿no es cierto?, de la Corte sobre la ley de medios, desde el punto de vista político, es un tema crucial. Sí, bueno. Y yo decía recién que casi silenciosamente una Cámara le dio una cautelar al Grupo Clarín para no aplicar el artículo 20 de la ley que hubiera permitido intervenir, entre otros, al Grupo Clarín. Exactamente, ¿no? La Cámara de Apelaciones, sí, ¿no es cierto?, en lo civil. Es decir, este fallo, desde el punto de vista político, que puede estar próximo, nadie conoce la fecha, pero puede estar próximo, por lo que conversaba por recién, ¿no es cierto?, usted recién con la diputada Diana Conti, que puede estar próximo y que incluso podría ser antes del 27 de octubre. Bueno, ¿no es cierto?, si el oficialismo viene asumiendo que, ¿no es cierto?, Clarín es la madre de todas las batallas, entonces estamos frente a una batalla crucial. Contame qué te dijo Zaffaroni y cómo se resuelven los conflictos entre el poder político y la Corte. Tiene un reportaje en el diario El Tribuno de Salta, ¿no es cierto?, el sábado de la semana pasada, que para mí es muy claro, ¿no es cierto? Él dice, relativicemos el conflicto, pero es impredecible, impredecible. Y lo pone en la categoría de, ¿no es cierto?, cuando se rediscute el poder, ¿no es cierto?, se rediscute el poder, ¿no es cierto?, en un determinado país entre los poderes, ¿no es cierto?, donde hay una rediscusión del poder. Y cita como tres, ¿no es cierto?, tres ejemplos. El primero, el de Roosevelt en los años 30, que él avanza con una legislación, claro. La Corte no se la avala, se producen renuncias en la Corte y con esas renuncias pasa a cubrir los cargos y pasa a haber una Corte que le avala, ¿no es cierto? Segundo, cita el caso de Perón, ¿no es cierto? Llega en el 46, tiene una Corte que no coincide con los lineamientos de su doctrina, llamémoslo así, y él tenía mayoría para hacer el juicio político, se hace la denuncia al juicio político, se inicia el juicio político y renuncia. Bueno, algo parecido a lo que hizo Kirchner también, exactamente, ¿no? Y esto se produce. ¿Y el tercero? El tercero plantea un caso, que yo creo que lo planteó como ironía, ¿no es cierto?, desde ya, que es el tema de Pol Pot, el dictador de Camboya, el dictador de Camboya que fusiló 300 jueces, digamos. Como para que la justicia entendiera, digamos. El caso drástico, ¿no? Y yo creo que Zaffaroni con ironía dice, bueno, y digo ironía porque, ¿no es cierto?, uno la supone, aunque es un texto escrito, dice, bueno, tenemos que trabajar para que no sea Camboya, sino que sea Roosevelt, diríamos, ese punto. Pero me parece que este tema en alguna medida tuvo que ver con algo que ya la presidenta lo dijo. O fíjate, las renuncias en la Suprema Corte. Decir, sí, bueno. Ella dijo, estamos esperando que fulano renuncie, digo, fulano era claro, PAI en ¿no es ese cierto? momento, ¿no? Pareciera de que acá hay algún tipo de estrategia, ¿no es cierto?, a semejanza de lo que hizo Roosevelt de producir renuncias. Ahora, todo esto que es lo que yo creo, ¿no es cierto?, es decir, Roosevelt o Perón tenían mayorías electorales muy sólidas en ese momento. Y mayorías parlamentarias muy importantes. Y Perón tenía los 2/3 que le permitían, ¿no es cierto?, en su momento del juicio político, convocar la reforma de la Constitución. Hoy tenemos unas PASO donde el oficialismo sacó un 26%. Sobre eso, las primeras encuestas que se conocen después de las PASO indican que hay una tendencia a que eso se reproduzca o se incremente. Claro. ¿Cómo ves el futuro político en función de esos resultados? Yo creo lo siguiente, cuando uno analiza el 2011, que es la única experiencia de PASO que tenemos, el que ganó, por lo general, aumenta su diferencia. La presidenta es 50-54, para poner el ejemplo. Pero en provincias y municipios pasó también. Lo más probable es que aumente la diferencia. Las primeras encuestas que hay sobre provincia de Buenos Aires lo que está marcando es que Massa aumenta. ¿No es cierto?, su diferencia. Además, Massa tiene sobre quién aumentar. Hay fuerzas, como puede ser, ¿no es cierto?, la fuerza que encabeza Narváez, en parte menos la que encabeza donde tiene. En cambio, el Frente para la Victoria no tiene fuerzas sobre las cuales... No, tiene que recuperar los votos que son kirchneristas y tiene Massa. Claro, difícil, lo cual, ¿no?, en esta Constitución, ¿no es cierto?, es difícil. Entonces yo creo que acá sí, a lo mejor algún gobernador, no sé, Gioja, revierte el resultado. Esto es posible. Pero el impacto político de una mayor diferencia de Massa en Buenos Aires va a volcar el efecto nacional, ¿no es cierto? Es decir, la última, Rosendo, bueno, hoy Piñanelli, el titular de Mata, reveló que Cristina dijo en el 2015 ya termina y que no va a haber intento de reelección ni nada. Scioli dice, bueno, esto tiene que terminar de la mejor manera posible. ¿Cómo ves esas declaraciones? ¿Cómo ves qué efecto pueden llegar a tener en el oficialismo? Y a mí me parece que las declaraciones
Que lo diga la presidenta no quiere decir que el kirchnerismo piense. No, que si lo dice Scioli, claro. es lo mismo, cuidado. Es decir, claro. Una cosa es que lo diga la presidenta, otra cosa es que lo diga Scioli. A mí me da la impresión que lo de Scioli, ¿no es cierto?, ha generado mucha tensión en esta alianza táctica, llamémosle, de Scioli con el kirchnerismo. Todo esto de que ya están hablando de primarias 2 años antes. Sí, Scioli ya lo dijo. Primero, para después ahora salió Capitanich, que es un gobernador kirchnerista también. Estoy de acuerdo. Ya no hablan de Cristina, hablan de las primarias para elegir al sucesor. Yo entiendo la posición de la Casa Rosada. Faltan, ¿no es cierto?, 2 años para las primarias y 2 años prácticamente, casi 2 años y medio de gobierno, y toda esta discusión se ha precipitado. Ahora, va a ser difícil retrotraerla. Yo pienso lo mismo, ya va está lanzada. Va a ser difícil Antes nadie se atrevía a esto. Y si el 27 de octubre hay un resultado, como es probable, confirmatorio, o en el caso que la diferencia de masa sea mayor, va a ser mucho más difícil, ¿no es cierto?, retrotraerla hacia atrás. Lo cual lo que va a plantear no es, digamos, ¿no es cierto?, es decir, quizás Scioli dijo, ¿no es cierto?, Scioli dijo, bueno, que termine bien. Lo que va a plantear es cómo se trabaja para lograr una gobernabilidad durante 2 años, que es muchísimo tiempo en materia política. 30 segundos, lo que me parece que queda absolutamente cuestionado, al menos esa afirmación como Scioli, ¿no?, es la manera muy central que tiene Cristina de gobernar y de tomar decisiones. Bueno, como diciéndole, bueno, las decisiones ahora ya hay que tomarlas en conjunto pensando en el futuro. Bueno, yo creo que hay una cuestión, ¿no es cierto? Es decir, esta idea de Scioli de convocar al Consejo Nacional del Peronismo, y esto yo creo que es mi opinión, el comienzo de otro proceso. Es donde Scioli empieza a marcar, diríamos, su estrategia política propia. No es esto lo que el kirchnerismo me parece que hubiera querido que se haga. Rosendo, fue un gusto, gracias. No, eso. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana.